Hola, hola, excelente tarde de miércoles 12 de febrero. Sean todos bienvenidos a una nueva conferencia por el Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Oaxaca, una institución que sirve como puente entre los sectores público, privado y social del estado de Oaxaca con nuestro Instituto Politécnico Nacional. Les saludamos desde nuestras instalaciones en la calle de Hornos 1003 en Santa Cruz, Jococotlán, perteneciente a nuestro hermoso estado de Oaxaca. Yo soy José Martínez, director de este centro que junto con mis compañeros politécnicos les agradecemos sinceramente su presencia en esta importante sesión, en la que traeremos temas de gran relevancia para nuestra actualidad y en este nuevo cambio de época que estamos experimentando. Por ello, el día de hoy nos hemos puesto nuestra mejor chamarra politécnica para recibir a un destacado experto en tecnología y automatización. Eh, Estamos hablando del ingeniero en informática industrial Serge Angelos. Él nos ofrecerá una ponencia titulada El nuevo colega digital y conversacional en tu vida profesional. Un tema que sin duda nos invita a explorar cómo estas herramientas están transformando la manera en la que trabajamos, nos comunicamos y nos enfrentamos a los desafíos del mundo laboral. Pero antes de darle la palabra, permítanme presentarle un poco más sobre nuestro ponente. El ingeniero Serge Angelos cuenta con una sólida trayectoria profesional de más de 25 años en el sector tecnológico. Originario de Suiza, se formó en la prestigiosa Escuela Técnica Saint Crunch y desde entonces ha desarrollado una carrera destacada, principalmente en el estado de Oaxaca. Actualmente se desempeña como director de SB Coach, donde lidera proyectos innovadores que combinan tecnología y negocios para impulsar el crecimiento de las empresas. Su experiencia sin duda abarca roles de liderazgo y consultoría en diversas áreas, incluyendo el desarrollo de software, finanzas y automatización de procesos para pymes. Además de ser un experto en control y automatizaciones usando tecnología, lo que lo convierte en un referente en la implementación de soluciones digitales que optimizan la operación de las empresas. El ingeniero Angelos no solo destaca por su expertise técnico, sino también por su capacidad de liderar equipos, resolver problemas complejos y comunicarse de manera efectiva con varios idiomas, incluyendo francés, español e inglés. Su visión estratégica y su pasión por la innovación lo han llevado a ser un agente de cambio en el mundo de la tecnología. Ingeniero Ángelos, el día de hoy nos hemos puesto nuestra mejor chamarra politécnica para recibirlo y sea bienvenido a su casa, a la casa de todos los politécnicos. Perdón, no escucho el audio del ingeniero Ángelos. ¿Escucha? ¿Estamos? Ahora, Excelente, estimado. estamos listos para empezar cuando ustedes me den la señal. No sé si se me escuchó la presentación. Sí, perfectamente. Ah, perfectísimo, correcto. Pues adelante, estimado ingeniero Ángelos, les comentamos que a toda nuestra audiencia que si cuentan con algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia, alguien que quiera interrumpir a lo largo de la intervención, tal vez tomar la palabra, adelante, estamos en toda la disposición y nuestro ponente también. Adelante, ingeniero Ángelos, cuenta con el uso de la palabra. Muchas gracias. Ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Todo en orden? Ven mi Todo en pantalla, orden. sí. Perfecto. Pues empezamos. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, pues ese tema de la IA es algo de actualidad que a veces, pues hay mucho por definir, hay muchos mitos, hay muchas expectativas. Uno lo siente como algo bueno, otros como algo malo, con muchas cosas nuevas, ¿no? Y la idea de dar esa charla de hoy, pues, desmitificar un poco todos esos conceptos y explicarles un poquito, pues, cómo yo personalmente también la uso, ¿no? Entonces, la llamé el nuevo colega digital a propósito, porque así lo veo yo, es mi punto de vista, ¿no? Que es un colega, es un asistente,
que me ayuda a desarrollar mis actividades, ¿no? En mi vida profesional particularmente y también en mi vida privada sobre ciertos asuntos. Ok, entonces pues vamos a ver una breve introducción para entender bien los conceptos. Vamos a platicar en particular de la IA conversacional. Ahorita les platico un poco más de ese y la diferencia con otras. Y pues algunos casos prácticos para que vean algunos ejemplos, ¿no? De cómo podríamos usarlo. Con esta gran presentación que me hicieron, pues no hay mucho más que añadir sobre su servidor, ¿no? Ya han dicho casi todo. Están mis datos para aquellos que gustan contactarme, estoy a sus órdenes. Al final, daré otra vez mis datos por si a alguien le interesa platicar más de ese tema u otro tema relacionado con la tecnología. Y pues la empresa donde me desenvuelvo, pues tiene esa misión de realmente tratar de innovar, de controlar eso, usando herramientas tecnológicas de todo tipo. Y obviamente en ese contexto particular de la IA, pues es algo reciente, relativamente reciente, digamos que para el gran público, y está tomando un fuerte auge también en la parte de negocio, ¿no? Entonces, obviamente esa es una de las herramientas que hay que considerar en el rubro en el cual nos desempeñamos, ¿no? Los objetivos de esa plática es entender su potencial, el potencial de todo eso que está surgiendo, ¿no? Porque pues a nivel profesional siempre hay esa parte de estar al tanto de las nuevas cosas porque uno se tiende a volver rezagado, ¿no? Eso es en cualquier profesión y particularmente en el mundo de los negocios y la tecnología, pues hay que estar muy atento, entonces hay que ver todo el potencial. Vamos a tratar de ver algunos casos prácticos y pues algunas herramientas hoy en día, ¿no? Pues que se están moviendo. También aquí hay que estar muy al pendiente, esas herramientas surgen día tras día, cada día hay nuevas cosas, entonces digo, a veces es difícil de seguir el ritmo, pero sí es importante mantenerse un poco al tanto. Ok, pues ya entrando en tema, cuando se habla de inteligencia artificial, pues hay mucha polémica sobre el término en sí, ¿no? Si es inteligencia artificial, sin duda, si es inteligencia o no, esa es otra cosa. No vamos a entrar en esos temas, pero sí hay algo que quiero yo aclarar bien. Hoy vamos a dar ese enfoque hacia lo que se conoce como la IA conversacional, el famoso chat GPT y otros, ¿no? Donde uno le habla como si fuese una persona. Sin embargo, no es el único tipo de IA que existe. Entonces, nada más déjenme definirles bien, bueno, tratar de dar una aclaración sobre los diferentes conceptos de inteligencia artificial. De hecho, para la pequeña historia, hace tiempo que existía conceptos de inteligencia artificial, pero no conversacional, es decir, no le podían hablar, pero ya existían muchas cosas, ¿no? En particular, ¿qué es pues la IA conversacional? Y bien está en el nombre, ¿no? Conversar, platicar. Entonces, uno de los grandes, pues, avances es que se puede usar el diálogo natural, es decir, el lenguaje que usamos nosotros, nuestros humanos, para interactuar con una máquina. ¿Por qué? Porque anteriormente para interactuar con una máquina había, o todavía hay, ¿no? Que usaba un lenguaje de programación, pero digamos que era la única forma de poder hacer que las cosas pues se automaticen, etcétera. Y no había una forma sencilla de dialogar realmente pues, con una computadora, una máquina, ¿no? Pues ese es uno de los grandes avances. Le escribo, hasta me entiende, aunque escribe mal, ¿no? Hace muchas cosas fabulosas, pero ese es uno de los grandes puntos. ¿Cuál es el otro? El aprendizaje. Esa es una parte tal vez menos obvias, pero los que han estado al tanto de las noticias, para que logre hacer todo eso, tiene que aprender. Y al igual que o similar a lo que es un humano, poco a poco, cada vez a prueba y errores, con correcciones, habrán escuchado de modelos, ¿no? Pues aprende y se adapta. Entonces es por eso que también hubo todo un tema, y lo hay todavía, del uso que se daba de nuestros datos en Internet, porque se ha usado para justamente entrenar esos modelos para que puedan aprender, y ahí pues hay todo un tema ético atrás de ello. Ahora, la pequeña historia dice, no, al parecer sí es cierto, pero son las cosas que están ahí, semi-leyendas, que uno de los primeros trabajos que se le ha dado a la IA es identificar perros y gatos. ¿Y por qué perros y gatos? Pues no por nada, porque es la mayor base de datos de imágenes que se encuentra en Internet. Es decir, hay muchísimas fotos de perros y gatos
más que otras cosas, se usó esa herramienta, bueno, estos datos iniciales para ver si lograba reconocer, identificar un perro, ¿no? Entonces es una pequeña historia. Y pues ese concepto de asistente digital, ¿no? Que procesa y genera el lenguaje natural, lo entiende o trata de entenderlo, vamos a ver eso, y nos puede responder también en ese mismo lenguaje. Todos los que han interactuado con algún modelo, y a esas alturas creo que todos, habrán notado que siempre es muy cortés, muy, define muy bien sus palabras, etcétera, etcétera. Entonces, ese asistente digital también se comunica de forma muy clara con nosotros, ¿no? Y pues ahí también hay toda una parte que pues está entredicho. Es un cambio y por eso tenemos esa plática de hoy. Yo creo, o ese es mi punto de vista también, que por mucho tiempo va a ser una gran colaboración, ¿no? Entre la IA y el humano. Que reemplace o haga otras cosas que hacen los humanos, sin duda alguna. Que se elimine el humano como tal, no creo, pues por lo menos no tan pronto, ¿no? Todos o muchos han visto la película de Terminator, no sé si vamos a llegar a eso, pero espero que no. Pero por lo pronto, lo que sí es cierto es que si no aprendemos a conocerla, a entenderla, controlarla, obviamente los seres humanos vamos a estar en apuros, ¿no? Entonces, pues todos vamos a estar en contacto con ella, lo queramos o no, ¿no? Entonces, más vale entender un poquito de lo que es. Bueno, voy a nombrarles, o todos habrán oído hablar de por lo menos una de ellas, son los que se mueven ahorita, digamos, como los más famosos, ¿no? Que el que, digamos, ha dado como el terremoto en ese tipo, en ese concepto de IA, pues fue ChatGPT o ChatGPT, ¿no? De la empresa OpenAI, que son, digamos, no eran los primeros en trabajar sobre ellos, muchos ya estaban trabajando, pero son los primeros, digamos, que lo abrieron hacia el gran público con un enorme éxito. Pero aquí ven algunos otros de otras empresas, ¿no? De otros conglomerados, pues que han dado guerra, ¿no? Porque muy pronto se dieron cuenta que es algo extremadamente poderoso, ¿no? Entonces nadie se quiso quedar fuera de esa competencia. Es más, hoy en día acaban de aprobar presupuestos multimillonarios en muchos países, la Unión Europea, en los Estados Unidos, en muchos lugares, le están apostando a esa tecnología, a este concepto. Entonces, pues todos ahí están en esa carrera, ¿no? Ha sorprendido un poquito cuando salieron porque esta empresa de OpenAI, que no es una empresa, es un conglomerado pues de muchas partes, pero era relativamente poco conocido, ¿no? Justo antes de eso, pues los grandes, Google, Microsoft, ¿no? Y de repente llega un outsider que propone algo, pues, que viene a revolucionar, y entonces, pues, todos los demás se vieron un poquito en aprietos y pues empezaron a darle, ¿no? El último recién nacido, que si han oído las noticias, es ese de DeepSeek, de los chinos, ya vino a mover un poquito pues el panorama de las noticias porque realmente han logrado hacer lo mismo o mejor con mucho menos recursos, ¿no? Y ese es el gran tema ahí que ha estado. Pues aquí tienen algunas, vamos sobre el final a echar un ojo. Todas tienen diferencias, no son igualitas, todas tienen sus pros y sus contras, por eso también vamos a ver que hay que saber, o bueno, según a qué se dedican, hay que ver cuál usar para qué, ¿no? Y esa es parte de la plática. Pero les decía, no solamente existe la IA conversacional, de hecho, existen otros tipos de IA mucho más especializadas que a veces trabajan en equipo, es decir, cuando ustedes chatean o platican con un modelo, también puede usar otros tipos de IA. Por ejemplo, hay una que tiene que ver con la visión, el reconocimiento, ¿no? Y el análisis y la generación de imágenes. Hoy en día, como les decía, había pasado mucho con el tema de un perro, pues es muy común ahorita que suben y pueden decir, oye, ¿de qué raza es ese perro, no? Y lo reconoce, sabe qué perro, sabe qué raza, etcétera, y puede hacer muchísimas más cosas, ¿no? Habrán visto pues lo que hace un par de años era casi de ciencia ficción, pero hoy en día es una realidad totalmente. La capacidad de reconocer personas, de detectar rostros, incluso ocultos, en fin, de hacer muchas cosas en respecto
análisis y generación de imágenes. Hacer ese trabajo no es exactamente la misma manera que charlar. Entonces, dense cuenta que, ¿por qué hubo un gran boom? Pues ya existía, digamos, la IA de visión artificial, fue una de las primeras en ser desarrolladas y funcionaba bastante bien, pero no había una forma sencilla de comunicarnos con ella, porque no existía la parte del lenguaje natural, ¿no? Pues eso ha venido a dar esa interfase que faltaba. También hay algo que está detrás de todo eso que se llama la IA predictiva. Como lo dice aquí en la diapositiva, es la detección de patrones, de pronósticos, de predicciones. La gran capacidad de la computación en general es la capacidad de tratar enorme cantidad de datos. Pero hasta ahorita la programación tradicional también tenía dificultad en procesar esa extrema grande cantidad de datos y detectar patrones. Entonces, ligado con las tecnologías que hay atrás de la IA, ahora tiene una capacidad tremenda de hacer eso, detectar patrones que van más allá del alcance de cualquier ser humano. Ya nos rebasó por mucho y tienen la capacidad de detectar cosas que pasan totalmente desapercibidas a los seres humanos, ¿no? Que incluso si queremos, y ese es uno de los retos que tenemos ahorita, que si queremos entender por qué detecta, se nos dificulta. Apenas leí un artículo y se lo pongo entre paréntesis, que la IA ya está desarrollando chip de computadora y hace chip que los humanos no podemos entender. Y entonces, pues nos preocupa un poquito porque no sabemos cómo funcionan, son funcionales y hacen cosas que ni siquiera podemos entender. Pues hay esa inquietud también de que todo eso se salga de control. Y también, obviamente, desde hace tiempo, ya habrán oído hablar de Tesla, hay toda esa parte de robótica, porque mucha de esa interacción anteriormente con la IA, pues era a través de un teclado, de un micrófono, cambiando una imagen, etcétera, pero ya también salió al mundo real, como conduciendo vehículos, drones, robots, ¿no? Etcétera. Y también ahí abre todo otro debate ético, ¿no? ¿Qué tanto se puede usar para cosas también, pues, malas, ¿no? Entonces, pues en la diapositiva, y hay otras cosas más especializadas, digo, digamos, son como las grandes áreas, la parte conversacional, visión predictiva y automatización. En la diapositiva anterior les nombré algunas cosas de los más conocidos de la conversacional, y aquí en la siguiente diapositiva, pues algunas que están conocidas en otros mundos, ¿no? Eso, en esos otros mundos. Por eso de DALL-E, que es el logotipo de arriba, fueron pioneros en la generación, detección, reconocimiento de imágenes, IBM Watson para la parte de lógica, Boston Dynamics por hacer robot, todos habrán visto esos que parecen, bueno, parecen un perro de cuatro patas que andan por todos lados, ¿no? Pues es Boston Dynamics que han implementado desde hace mucho tiempo conceptos de IA en la robótica. La parte de Tesla que aplicó eso a través también de muchas otras tecnologías, ¿no? Pero la parte de conducción, hay una parte muy fuerte ahorita en la parte de drones, ¿no? Para mencionar solamente algunos, ¿no? Hoy la plática va, repito, mucho sobre la parte conversacional porque es la que más fácilmente tenemos acceso nosotros a nivel profesional, ¿no? Entonces, esa es como la introducción para pasar ahorita a lo que, pues, digamos, me interesa un poco más como el tema de hoy, ¿no? El nuevo paradigma profesional. Hay muchas profesiones que van a cambiar. Hay muchas tareas adentro de esas profesiones que van a desaparecer, ¿no? Entonces, muchas veces el profesionista debe estar consciente que debe adquirir esas habilidades para no efectivamente no ser reemplazado, sino adquirir otras habilidades o modificarlas, ¿no? Y si sabe usar correctamente esas herramientas, lo potencia, se vuelve mejor, se vuelve un profesional mejorado, ¿no? Básicamente, los campos, yo que veo así, digamos, muy fuerte, es esa parte de colaboración humano-IA, ¿no? Pues muchas veces somos nosotros que iniciamos una conversación hoy por hoy, ¿no? Si ustedes querían saber algo o preguntarle algo de chat GPT, ¿no? Entonces, ahí el profesionista también aporta algo que es criterios, experiencia, empatía. Todos esos modelos son sorprendentes y uno dice, oye, híjole, hace cosas increíbles, pero también tienen muchas carencias.
su experiencia, entre comillas, proviene de la información que se le ha dado a través de las bases de datos, ¿no? Que hemos proporcionado a nosotros a veces a través de, estoy de acuerdo y he palomeado algo en algún lado, ¿no? Y he proporcionado mucha información que usan, pero definitivamente no es la experiencia de todo el mundo completo y de todos los profesionistas, ¿no? Entonces, aún no cuenta con toda esa información y a veces los criterios que debe usar hace mucho falta toda esa parte de decisión y de criterio. Y algo que es totalmente inexistente hoy por hoy es el concepto de empatía, ¿no? Esas IAs tienen objetivos, no tienen sentimiento, entonces obviamente son incapaces de sentir empatía. Es ahí donde el profesional puede aportar todo eso. Obviamente la IA aporta cosas donde somos malos. Uno, la velocidad, la capacidad de procesar muchos datos. Nunca dormir, nunca descansar, lo único que consume es energía, que por cierto, los que piensan que es gratis, no es gratis, pues cuesta mucho dinero, ¿no? Y el resultado pues se ve mejorado. ¿Por qué? Porque efectivamente, como es una colaboración, el resultado final tiene un mayor valor para otra persona. Hoy en día, pues los consumidores de todo eso seguimos siendo personas, ¿no? El otro punto, aparte de esa colaboración, es la capacidad de multiplicar. Y un tema que yo, este es el que más busco yo en mi parte laboral, es automatización de tareas repetitivas. Las tareas repetitivas son muchas veces, yo los considero degradantes para el ser humano porque, de hecho, lo habrán visto en la historia, especialmente la red industrial, ¿no? Cuando veían las cadenas de montajes de Ford, pues había una persona cuyo trabajo es apretar la tuerca media vuelta, ¿no? Y es su trabajo, pues en aquel entonces, no sé, 12 horas o más al día, apretar media vuelta a la izquierda una tuerca. Entonces, no es muy, digamos, no es, como diría, no es que hace crecer el ser humano ese trabajo, ¿no? Y hoy en día, aunque no lo crean, hay muchas tareas que son parecidas, tal vez no apretar una tuerca. De hecho, los primeros lugares donde empezó la automatización fue en las fábricas, ¿no? Pero aquí hay una gran oportunidad, ¿no? El otro, como lo mencioné, es analizar grandes volúmenes de información en poco tiempo, ¿no? Si tienen que leer 20 tomos de un libro, de una enciclopedia para sacar una información, somos lentos y ahí es donde la IA, la computación, es muy rápida. Y también algo interesante y que es totalmente novedoso y lo que preocupa a muchos intelectuales, mucha gente, es la capacidad de la IA de generar nuevas ideas, ideas alternativas o ideas que normalmente no se le ocurre a un humano. Hay que estar conscientes que todos tenemos restricciones y cuando entra la IA, pues hay muchos paradigmas, muchos conceptos que no la limitan. Entonces, a veces propone ideas totalmente innovadoras y digo, asusta un poquito porque a veces pues no todas son éticas, no todas son solamente buenas, pero sí hay esa capacidad, ¿no? Entonces, hay una parte que creo que hay que visualizar muy bien cada uno de nosotros. Es cierto que hay profesiones que van a estar más tocadas que otras. Otra vez, entonces, pues los que más están tocados, que van a ser tocados por ese concepto de la IA, es importante que vean esa evolución profesional, ¿no? De pasar de ser, como lo dice así, de un ejecutor a un estratega. Ya no tanto hacer las cosas, sino usar un poco más el cerebro y pensar y usar la IA como su ayudante, que es la plática de hoy, ¿no? Dejar de ser un procesador, analista, uno que por ejemplo, la captura de datos es algo que está desapareciendo a una velocidad tremenda, ¿no? El concepto de capturar algo es algo que está desapareciendo. El análisis fino, especialmente en cuestión de criterios, experiencia, empatía, como lo mencionaba al inicio, es algo donde hay que mirar, porque es ese concepto de analista, ¿no? La IA me presenta un súper informe, me puede hacer recomendaciones, pero al fin y al cabo mi capacidad para analizar usando mis criterios de experiencia todavía es mucho, muy superior a la IA. Y pues obviamente eso es cada vez, en toda la área tecnológica, ¿no? Hay que pasar de ser reactivo a proactivo. Uno se puede quedar y tratar de prohibir y decir no lo voy a usar, pero no podemos parar el progreso, ¿no? Si no, no sé cuántos de ustedes siguen usando una máquina de escribir, cuántos de ustedes dicen, no, voy a seguir enviando un fax, o
¿cuántos de ustedes todavía reciben un carta en el buzón? Entonces digo, aunque a uno no le guste, esos cambios pues son un hecho. Entonces pues hay que dejar de quejarse y mejor tratar de entenderlo, volverse proactivo y empezar a pues ver cómo puede uno sacarle provecho a eso, ¿no? Quiero hacer una pequeña diapositiva antes de pasar, digamos, a la parte más práctica, ¿no? de la sesión. Hay profesiones en proceso de transformación por la IA, es un hecho. Y hay otros que no tanto, ahorita les menciono algunas, pero las que están ahorita, pues digamos, muy expuestas, es todos esos trabajos administrativos y de procesamiento, entrada de datos, procesar documentos, los call centers de primer nivel, es decir, el primer contacto con el cliente, es bastante común de ya tener inteligencia artificial. Todo un tiempo eran de esos lo primero eran los computadores, ¿no? Apoye cero para tal cosa. Después eran ese, apoya el botón para tal cosa, o chatbot sin inteligencia, ¿no? Aquellos que nada más había que seleccionar y que lo guían a través de un flujo. Pero hoy en día, tienen la suficiente inteligencia para actuar como un humano. Ya en muchos lugares habrán visto, dice, hola, soy Juan, pero Juan no es Juan, o sea, Juan no es un humano, pues es el nombre que le dieron a su asistente, ¿no? Que también ahí hay otro tema ético que a veces yo soy de la idea que siempre hay que aclarar con quién se está hablando, si es un humano o una inteligencia artificial, por cuestiones de ética, básicamente. Pero hoy en día esos call centers, o hasta hace poco estaban reducidos a los chats, a escribir, todo eso. Hoy ya no, hablan perfectamente. Es extremadamente difícil de saber si uno está hablando con un humano o con una computadora, con una inteligencia artificial. Eso, una vez más, tiene el lado bueno y un lado malo, ¿no? Habrán oído hablar ahorita, pues que hay muchas estafas y todo eso que toman la voz de su papá, su mamá, su hijo, etcétera, y empiezan a hacer esas cosas de secuestro con una voz idéntica, ¿no? Que es difícil de distinguir. Pero la aplicación buena es que efectivamente puede apoyar en esos trabajos, que hay que reconocerlo y también si lo ven, bueno, así lo veo yo, eran trabajos pesados, mal pagados, etcétera, que no permiten a los seres humanos hacer otras cosas o crecer como personas, ¿no? Pues aquí está ese tema de los trabajos administrativos de procedimiento. La parte contable y financiera básica, ¿no? Toda esa parte de registrar datos, todo eso, pues ya es algo que va fuerte hacia el pasado, conciliaciones bancarias, reportes financieros básicos, otra vez básicos, no puede tomar decisiones. Todos esos títulos espectaculares que a veces ponen en los periódicos, ¿no? Que nombraron una IA, el director general de la empresa tal, bueno, pues es muy mediático, o sea, en la práctica, la neta, lo más probable es que hayan quebrado si han hecho eso, ¿no? O sea, sin embargo, como asesor es extremadamente bueno, repito, como tomador de decisión, probablemente no. Ni se diga de los trabajos de traducción e interpretación, es bastante bueno. Antes los traductores eran muy tontos, ¿no? O sea, cambiaba una palabra por otra y a veces perdían el concepto de contexto, de nuancias, de idiosincrasia, todo eso. Y la IA realmente es extremadamente buena en hacer traducciones no literales, sino traducciones mucho más cerca del texto original. ¿Por qué? Porque entiende el contexto, ¿no? Entonces, si uno hace un chiste, es capaz de detectar el chiste, ¿no? Ahí, mexicanos con los albures, hagan pruebas, traten de alburearla, no probablemente funcione bien, o sea, porque digo, esa es parte también de inocencia por parte de la inteligencia artificial, ¿no? Pero ahí intenten, pero la verdad es que cada vez va mejor. Y algo que ha asustado mucho el mundo del cual me desempeño es la programación de código, porque todos los días hay títulos, dicen, ya no necesitamos programadores, ya se acabó, es una profesión obsoleta. No estoy del todo de acuerdo y por eso aclaré aquí. Programación de nivel inicial, la configuración básica, testing, documentación sencilla. El que dice hoy en día que una IA es capaz de desarrollar un sistema completo es un mentiroso. No es cierto. Si hace jueguitos, si hace un par de cosas, los hace con errores, hay que corregirlo. Es lejos de ser perfecto y todavía he publicado varios artículos sobre el tema. Está muy lejos de lograr. Hay un gran reto, y es lo que vamos a ver más adelante,
los humanos somos difícil de entender, ¿no? Es difícil entendernos entre nosotros. Entonces, imagínense ahora una computadora que trata de entender un humano, hay mucha dificultad. Entonces, esa parte de interacción con humano para tener programas que funcionan por los humanos está lejos de estar terminada. Sin embargo, al nivel básico de generar rutinas, códigos, todo eso, sí se acabó. Yo lo uso todos los días y me ahorra mucho trabajo. Ahorita va a haber una pequeña demostración, ¿no? Entonces, así son las profesiones. No puse como tal una diapositiva, pero se lo voy a comentar. Hay muchas otras profesiones que también están, pues no es que no la van a tener al lado, pero sí hay muchas profesiones que todavía no tienen por qué preocuparse mucho, digamos, en ese aspecto. Y son muchas de las profesiones, profesionistas como los electricistas, los plomeros. O sea, de aquí a quien viene un robot reparar su plomería, aún falta mucho. Entonces, muchos de los trabajos de profesionistas, pues es muy necesitado, ¿no? Es probable que en esos próximos años, ya lo es casi, ¿no? Que un plomero pues cobra mucho más que un ingeniero, pues porque pues necesitamos su habilidad y no tanto ya del ingeniero programador que hacía programitas, ¿no? Ya no necesitamos ese y necesitamos más el plomero. Entonces es cierto que hay profesiones que no van a estar tan afectadas. No es por ello que hay que ignorar el concepto de IA, ¿no? Porque pues si no bien, tal vez no cambia el tubo, estarán en contactos con ella por muchos otros temas, ¿no? ¿Ok? Bien, el enfoque y ahorita pues quisiera platicarles un poco más después de esa introducción, pues cómo yo lo uso. Ahora, que quede claro, es en mi vida mía, o sea, cómo la van a usar ustedes, no lo sé, pero mi mensaje es que la empiecen a usar para lo que puedan, ¿no? Entonces, esos ejemplos son ilustrativos, personales, que no forzosamente corresponden a ustedes, pero pues espero que les sirva de referencia. Sin embargo, antes de meterse al mundo de la IA, es importante que analicen un poquito su día a día como profesional. ¿Por qué? Porque hay tareas y cosas que tal vez les pueda ayudar y otras que no. Una vez más, no es que van a contratar una IA, ustedes se van y chambean por ustedes. No, no es así. Entonces, valdría la pena pensar y analizar pues, su trabajo también, y se lo mencioné en un inicio, hay diferentes tipos de IA, cada una con ciertas peculiaridades. Entonces, no vayan a creer que una les va a resolver todos sus problemas. Por eso es interesante probar y compararlas para ver, pues, dónde se desempeñan mejor en lo que ustedes quieren. También todo ese mundo de la IA, o sea, hay una parte que es gratis y todo eso, y pues obviamente es el gancho, ¿no? Pero definitivamente si lo quieren empezar a usar a nivel más profesional, se van a dar cuenta muy rápidamente que tienen que usar las versiones profesionales que tienen costo. ¿Por qué? Porque muchas veces las versiones, digamos, no profesionales tienen limitantes, ¿no? En velocidad, en cantidad de solicitud que se le puede hacer, en herramientas que van, digamos, anexas a ellas. Entonces, hay que empezar, o yo considero que es importante que paguen algo para sacarle el máximo provecho. Son costos hoy en día, para que se hagan una idea, así a grosso modo, hay diferentes modelos, todo, anda más o menos alrededor de $20 al mes. O sea, hágase cuenta unos 400, 500 pesos. Yo pago una, ahorita les menciono, y creo que nunca he invertido mejor dinero que esos 400 o 500 pesos al mes con todo lo que me ayuda, ¿no? Y aparte, obviamente, hay que aprender a usarla. No todas son iguales. Esas son parecidas, no iguales. Entonces, aparte de que hay que pagarla, también hay que aprender las peculiaridades de varias y en particular de la que más les ayuda, ¿no? Entonces, no vayan a creer otra vez que no nada más así porque, o sea, ya doy clic y empiezo. No, o sea, sí hay una pequeña curva de aprendizaje, ¿no? Les voy a dar un ejemplo de mi vida diaria. Entonces yo, Sergio, en mi vida diaria, pues las principales tareas o varias cosas que hago es generar códigos de programación. Sí, lo hago. Y obviamente, como yo mismo dije antes que era terminar, bueno, la IA era muy fuerte en eso, pues obviamente la uso, ¿no?
También necesito mucha ayuda para desarrollar conexiones a otros sistemas informáticos, ¿no? Conectar el sistema A con el sistema B. Y a mí antes me tomaba muchísimo tiempo porque hay que estudiar 2, 3 o 4 sistemas, ¿no? Hay que leer mucho, probar mucho. Entonces a mí me ahorra muchísimo trabajo porque ya o sea, la IA ya tiene toda esa información y la conoce. A veces tengo que analizar información que me proporcionan los clientes, reportes, informes, datos, etcétera. Y a mí me ayuda muchísimo que me ayude a depurar, revisar información, hacer resúmenes, etcétera. Eso va con el punto 4 para mí, que también generar informes y reportes proveniendo de diversos archivos. O sea, juntar, integrar la información y presentar un nuevo reporte es algo que me ayuda muchísimo el concepto de IA a mí. Y obviamente también obtener resúmenes y explicaciones. A veces uno, híjole, no quiere leer 30 páginas especializadas sobre un tema a menos que sea requerido. Entonces es súper útil para dar un resumen de los puntos más importantes y explicar más detalle de ciertos puntos sin tener que leer todo. Y a su servidor le gusta cocinar. Entonces, pues puedo ver videos de YouTube, pero a veces también la uso para que me dé referencias, ¿no? Y que ahorita van a ver un ejemplo. Yo en su momento, y aclaro muy bien el concepto de en su momento, lo que es válido hoy no quiere decir que lo sea mañana. Entonces, ese proceso de valorar herramienta también es algo constante, porque a veces hay unos que son mejores hoy y mañana son rebasados por otros. Entonces, por eso he decidido también de pagar la cuota mensual y no la cuota anual, porque siempre ofrecen una pequeña cuota anual un poco más barato. Yo le dije yo, como está en movimientos muy rápidos de innovación, opté por una cuota mensual, porque si mañana no me gusta uno, pues me cambio, voy a otro, así de sencillo, ¿no? Yo, para hacer, digamos, el común de esas tareas, especialmente para la versión profesional, traté de ordenarlos en el orden más importante, ¿no? Del 1 al 6. Entonces, obviamente, como a mí había esa tarea de programación, pues valoré ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini, Perplexity, uno que se llama Cloud Anthropic. No estaba DeepSeek, por ejemplo, esa que vieron al inicio, no existía ni siquiera, ¿no? Entonces, en su tiempo no la valoré. Y yo llegué a la conclusión que Cloud Anthropic era la mejor herramienta. Ahora les voy a explicar por qué llegué a esa conclusión y es importante que ustedes lleven ese proceso. Pues yo lo que hice básicamente es comparar los resultados de la misma pregunta o dando las mismas instrucciones. Entonces, pues le dije, explícame algo o dame un código, ¿no? En el caso del código, yo lo copiaba, lo pegaba y pues de muchos fallaban y el que mejor resultado me daba, pues era el de Anthropic, ¿no? Entonces dije, bueno, para este tema voy a usar Anthropic. También hay que ser listos. O sea, les voy a explicar también lo que hago. A veces lo sigo haciendo. Cuando algo no funciona, es decir, la IA da una respuesta y hay problemas, obviamente se puede empezar a trabajar con ella para decir, oye, eso no funciona, chécalo aquí, revísalo acá, y empieza uno a tener un diálogo, ¿no? Para resolver las cosas. Y la otra es hacerlas competir. Tú le dices, fíjate, le dices a DeepSeek, oye, fíjate que Claude Anthropic me dijo esto, pero no funciona aquí. Entonces él revisa el trabajo del otro y hace sus aportes, ¿no? Entonces es súper interesante porque no todos dan la misma solución a los mismos problemas, ¿no? No es como un programa típico donde siempre 2 más 2 es igual a 4. Repito lo que les mencioné al inicio, ofrecen ideas novedosas y alternativas. Entonces, cuando uno hace eso, dice, o sea, la IA dice, yo tengo otra manera de hacerlo, ¿no? Y propone otra que a veces es mejor. Nos pueden poner a competir a veces con esas herramientas, ¿no? Entonces, es lo que hice, pero en su momento, y a la fecha, todavía en mi tema de programación, de mi punto de vista, es la mejor, que se defiende mejor. Y tienen otra cosa, una herramienta extra, ese Cloud Anthropic, que a mí me ayuda mucho, que es la parte que hay que valorar también cuando los usan. Aparte, digamos, de la parte de chat y todo eso, ¿qué otras cosas ofrecen alrededor de? Entonces, Cloud Anthropic, ahorita lo van a ver, tiene una cosa que ellos que llamaron Artifact, que es como la capacidad de ejecutar un código en una ventana al lado, es decir, sin copiar, sin pegar, él solito es capaz de ejecutar un código, cosas que a la fecha a los otros no pueden hacer todavía o no tan fácilmente. Sergio tiene que copiar, pegar y probar,
y aquí de una vez tengo una buena vista de lo que funciona. Entonces, cuando van a empezar a elegir y aprender a usar la herramienta, deben también estar muy conscientes de los siguientes puntos. Uno, las capacidades de la herramienta, es decir, no puede hacer todo y tiene cierto grado de especialización en algo, ahorita vamos a ver, entonces deben estar conscientes de sus capacidades, de sus limitantes, es decir, en todos los aspectos, ¿no? En la cantidad de información, la disponibilidad del servicio, etcétera, etcétera. Hay que tratar de entender hasta dónde limitan. Por ejemplo, esos de Cloud, de repente les pasa lo de DeepSeek, de repente no está disponible porque se saturan sus servidores. Suele durar unos segundos, a mí nada que me afecte, pero sí puede pasar. Si uno es muy abusador, yo soy muy abusador de la IA, después de un rato me dice, Sergio, ya te quedas fuera por 2 horas, ¿no? Desde ya me ponen fuera por 2 horas, cosa que si no tendría la versión de pago sucede mucho antes, ¿no? O limitas la cantidad de información que se le puede dar en un tiempo dado. Y yo como trabajo con código, de repente la cantidad de información que anexa es grande. Eso también es la limitante de ciertos modelos. Hay algo que no es tan obvio y ahí sí atraigo mucho su atención sobre eso y es difícil, pero hay que considerarlo. Todos los modelos tienen sesgos y a veces sufren alucinaciones. ¿Qué es el sesgo? Pues háganse cuenta que todos esos modelos cuando los entrenan toman datos y a veces los datos son incompletos y entonces el modelo no sabe. De hecho, hay un estudio del departamento, creo que lo hicieron en Estados Unidos, creo para el Departamento de Defensa, donde una persona que tiene un doctorado y que es negra hizo un estudio y se dio cuenta que los modelos de reconocimiento de imágenes funcionaban muy mal con las personas de color. ¿Por qué? Pues hay una explicación muy sencilla. Es que tomaron más fotos de personas blancas que de personas de color y entonces el modelo tiene dificultades para reconocer personas. Ese es el sesgo. Es el hecho de haber dado cierta información, que es lo que reprochan, por ejemplo, a DeepSeek, y hicieron pruebas, ¿no? Si ustedes hacen preguntas sobre el gobierno chino, sobre Taiwán, sobre temas políticos sensibles en DeepSeek, no quiere contestar. Significa que hay censura, significa que se ha limitado el acceso. Esos son sesgos. Alucinaciones yo diría que es por buena onda de la ida. Trata de responderle en que no sepa. O sea, están mejorando eso, la neta, pero antes ustedes pueden preguntarle algo y en lugar de decir no sé, inventa algo. Y hubo el caso de un abogado, creo que no sabía eso, creo, y armó todo un caso ahí en la corte en Nueva York, creo, con casos que no existía porque la IA pues le daba cosas muy creíbles, ¿no? Pero no era cierto, o sea, parecía cierto, no lo es. Ahorita a ver si logramos provocar una alucinación, ¿no? Y por favor, pues lean las condiciones de uso, o sea, lo que nunca hacemos, ¿no? En todo. ¿Por qué? Porque cuando aceptan un contrato, pues detrás de ello dicen, yo voy a poder usar tus datos, cuidado con lo que subes, podría haber fugas, si ustedes suben sus números de tarjeta, información confidenciales, sean cuidadosos. Todo eso viene en las condiciones de uso que nunca leemos, pero bueno, yo les invito a que le echen un ojo, ¿no? Les recuérdense, aprenden a usar la herramienta para sacarle el máximo provecho. Ahora les voy a dar un pequeño truco. Hay una cosa, los que habrán oído un poco más de ese concepto de IA, que le llaman el prompt. O sea, el prompt es el texto que le escribo yo a la IA para pedirle algo. Y puse yo una imagen, aquí otra que fue, por cierto, fue generada por eso de DALL-E, perdón. Y yo puse un niño ahí con un traje de Superman y un adulto, porque yo así lo veo. Tratar con una IA es como hablar a un niño súper dotado, es decir, es súper mega capaz, pero tienes que explicarle muy bien, porque si no le explicas muy bien, entonces él hace lo que cree que está bien y dice, oye, no funciona. No, muchas veces las respuestas o el resultado de la IA no es que sea malo, y eso nos pasa también con los humanos, ¿no? No fuimos lo suficientemente claro en explicar las cosas. Por ende, el resultado es malo. Como hay un dicho que dice, a pregunta tonta, respuesta tonta. Pues eso pasa con la IA y pasa con los humanos, ¿no? Entonces ahí es importante en lo general, no, o sea, no siempre, pero es bueno o es mucho más eficaz cuando le dan un contexto, una instrucción clara
y parámetros o ejemplos. Cuando hacen eso, híjole, le sacan un súper provecho, ¿no? Por ejemplo, aquí les di un ejemplo y ahorita vemos otro, ¿no? Soy un profesor de historia, preparando una clase sobre la Revolución Francesa. Ya dije, ¿quiénes son? Al decirle quiénes son, ya le da toda una serie de contexto y parámetro, ¿no? Simplemente con esa frase, la IA ya, es más, ya empezó a chambear porque ya empieza a saber de Revolución Francesa, que es un juego de historia, etcétera. Entonces va. Antes ya tiene el contexto. Después dice, oye, ¿qué quieres que haga? Y pues pueden decirle, por ejemplo, pues genera un esquema para una clase de 45 minutos, ¿ok? Y le pueden dar más parámetros o ejemplos, ¿no? Incluye 3 actividades. Los parámetros siempre son, pueden ser inclusivos o restrictivos, ¿no? Excluyentes, que incluye 3 actividades participativas y usa un lenguaje apropiado por un estudiante de 15 años. ¿Por qué? Porque él puede dar una clase catedrática para un doctorado. No es lo mismo que dar una clase en 15 años. Tiene esa capacidad de adecuar su lenguaje. Si nada más le dicen, genera un esquema de clase de 45 minutos sobre una clase de historia, lo va a hacer. Pero el resultado no va a ser tan bueno como si ustedes se lo hubieran explicado. Entonces, aquí está, digamos, el gran secreto de la IA hoy por hoy. Les voy a dar un ejemplo del prompt. O sea, todo eso no tienen que hacerlo en un solo jalón, lo pueden hacer así, o sea, como una frase bien construida, ¿no? Soy un profesor de historia preparando una clase sobre la revolución en general, un esquema, bla, bla, bla. El lenguaje debe ser apropiado y el enfoque principal debe ser en las causas sociales de la revolución. O sea, darle ese enfoque. Hagan eso y les va a dar algo súper bien estructurado y detallado, ¿no? Ahora, por favor, olviden el copy-paste, o sea, esos que copiaban las tareas en mistareas.com, no copiar, pegar, pues pasa un poco por lo mismo por la IA. La IA da su mejor respuesta, pero recuerden lo que les dije al inicio, son parte del proceso, ¿no? Entonces tienen que revisar la información que les da, porque a veces, y todos los modelos le ponen una pequeña leyenda, puede producir resultados incorrectos o inventados, aunque parezca plausible o real. Entonces, por favor, no nada más copien y peguen, lean, por favor, ¿no? Porque si no van a tener no, sorpresas no muy buenas, ¿no? Les voy a dar un ejemplo, o sea, es un ejemplo que copié. Les pueden preguntar cosas como, ¿quién fue el autor del libro Los secretos de Gloucester, publicado en 1997? Y hasta hace, repito, los mejoran cada vez más, pero hasta poco responde algo como, Secretos de Gloucester popular fue escrito por el autor Ricardo Méndez, bla, 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 bla. O sea, ¿y qué creen? No existe el libro, no existe el autor, no existe nada. O sea, es una respuesta totalmente inventada. Sin embargo, se ve muy bonito y muy, muy, muy bien. O sea, mira, referencias y todo me explica y todo eso, pero nada o sea, de ese libro no existe, nada existe. Y él da una respuesta. Repito, han mejorado mucho. Si él dice, ahora eso no es así, no tengo información sobre tu libro, lo siento, ¿no? Pero cuidado, porque eso también no es siempre, a veces, ¿no? Ok, ya vamos sobre el final, entonces voy a acelerar un poquito y les voy a dar algunos ejemplos y me voy a cambiar de pantalla. Bueno, lista. Sí, voy a dar unos ejemplos prácticos de mi vida diaria, profesional y uno personal. Algunos ejemplos son los siguientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, generar un código de programación con Claude AI. Entonces, me dicen y me confirman si cambia la pantalla. Si Se ve ven, muy bien, ingeniero. estamos en Claude, ok. Es correcto. Perfecto. Ok, pues les decía que es la herramienta que he usado yo para esos temas de programación y Claude, entre sus diferentes cosas aquí que tienen, ellos tienen un concepto que llaman project. Otra vez no es un curso de Claude, pero ¿qué son los projects? Los projects es como dar el contexto, es para evitar de escribir siempre, soy un profesor de historia y todo el tiempo soy un profesor de historia. Entonces ellos hicieron una pequeña herramienta que le llamaron ellos Project, que hay que revisar en los otros. Los otros le ponen otro nombre y suelen existir. En ChatGPT le llaman, no me acuerdo cómo le llaman, pero ahí está también, ¿no? Porque luego se copian unos a los otros, ¿no? Entonces, yo creo uno y realmente cuando entro en ese modo de Coding Helper, aquí al lado lo que tengo yo es
pues eso, ¿no? Dice, siempre revisa mi código en busca si encuentras un error, evita proporcionar, evita no sé qué. O sea, son instrucciones que lo he dado porque yo necesito que se comporte de esta forma. Le puedo añadir documentos, X número de cosas. Y entonces cada vez que tengo un asunto relacionado con esto, yo cargo esto. Y déjenme hacer una pregunta. Ahora tengo varios proyectos porque pues según el tema que me interesa, aquí en mis proyectos tengo cosas de prompt para escribir artículos. Pueden usar prompt para crear prompts, o sea, digo, eso es algo bien interesante también, ¿no? Un asistente para crear presentaciones, etcétera. Voy a regresar al coding editor y poco. Hágase cuenta que yo, por ejemplo, quiero conectar un sistema a PayPal. Digo, eso es algo bastante técnico, ¿no? Digo, a lo mejor no, pero yo digo, oye, dame un ejemplo de conexión de la API de PayPal que me permita autorizarme, ¿no? Entonces yo le digo, ok, dale. Recuerden que toma cosas del contexto, ¿no? Va, entiendo, te ayudaré, va, sabe que yo uso una cosa que se llama Node.js, ya lo sabe porque yo le dije. Y miren, por eso a mí me gustó, porque me genera mi código aquí al lado, y según el tipo de código es capaz de ejecutarlo, ¿no? Aquí digo, no, dice, mira, aquí está tu código, Sergio, y te dice, y cuidado, yo lo que hice, tú tienes que obtener tu ID de cliente de PayPal, ¿no? Y tienes que cambiarlo, tienes que conseguir tu secret. Y obviamente, entonces ya tengo mi código, lo puedo pegar, puedo revisar, y uno dice, oye, ¿cómo obtengo el ID de cliente de PayPal, ¿no? Copié y pegué, ¿no? Entonces ahí vamos, y si por ejemplo, no, dice ahí ya. Ahora también recuerden, ciertos modelos están conectados a Internet, es en tiempo real, otros tienen información hasta cierta fecha y no tienen la última información, deben estar conscientes, ¿no? Y ya me acaba de explicar, dice, yo ve a PayPal Developer Plug, aquí en login, aquí acá. Esa información no siempre es exacta porque hay cambios y este modelo, ese cloud, no está conectado en vivo, ¿no? A Internet, entonces no fue a ver, pero muchas veces es una enorme ayuda, ¿no? Y después si tengo errores, pues trato de ver dónde. Repito, a veces hay que aconsejarle, a veces también no es perfecto, hay que decirle, oye, ¿no crees que podríamos hacerlo así? Y a veces dice, sí, tienes razón, Sergio, gracias, ¿no? Dice, y ahí está, y a veces vamos por eso. Entonces yo, aquí tienen ese código generado, pues que muy probablemente para muchas cosas básicas es mucho más que suficiente, ¿no? Déjame darle otro ejemplo. Pueden hacer cosas, por ejemplo, un pitch comercial sobre un producto, ¿no? Por ejemplo, voy a regresar a Claude, voy a empezar un new chat. Si no le dicen nada de contexto, pues no tiene contexto. A veces lo necesita, a veces no. Yo lo que voy a hacer, por ejemplo, aquí le voy a decir, oye, a ver, voy a cargar un archivo, puedes sacar una foto, voy a cargar un archivo PDF. Es que hace cuando hacemos eso, pues sabe todo lo que contiene el PDF y luego le puedo dar una instrucción. Prepara un pitch comercial sobre el servicio del archivo anexo. Entonces ya lo tiene, ¿no? Entonces puedo poner foto, puedo extraer datos de información, lo puedo poner a Google Drive. Repito, los otros traigan algo similar o esto parecido a cualquier. Y órale, y pues dale, ¿no? ¿No? Entonces ya. En algunos modelos han empezado a implementar una cosa, y ahorita lo vamos a ver en otro, que llama el deep think, el pensamiento profundo. Ahorita vamos a ver. Y aquí, bueno, ya está, si me echa el rollo, que aquí lo puedo que corregir, él hace sus sugerencias, si hay que enfocar un parámetro, todo eso. Ahora, déjeme hacerle una última demostración de este y pasamos al otro. Hay cosas que uno son capaces de decir, crea una diapositiva con el punto de... Ese es algo que viene en mi presentación. Y ahora yo le voy a decir, crea una diapositiva. Y es ahí donde empieza a lucirse, por ejemplo, ese Claude, ¿no? ¿Por qué? Porque, miren, está generando un código, pero no es lo que me va a presentar. Unos segundos de paciencia, hace su nuevo esfuerzo. Hace algo que ¿cuánto creen que nos tomaría el tiempo hacerlo a mano? Mucho más. Listo, ya tengo mi diapositiva lista, ¿no? Y él me dice un título, claro, hay algo que no te gusta, y entonces yo puedo empezar a trabajar sobre esa diapositiva, copiarla, ¿no? Ya me he hecho todo su rollo, lo diseño y todo. Eso se les dificulta, por ejemplo, a otros modelos, habría que ver qué son capaces, ¿no? Déjenme pasar a otro. Ese es el Copilot de Microsoft, gratis, estoy en la versión gratis, nada más pues hagan un login para que les dé un poquito más.
Y si hacen cosas eso de crear una diapositiva, le hace, pues le va a costar un poco de trabajo. Miren, voy a hacer una demostración y a ver si me lo dan. Le voy a pedir un resumen de un libro. Eso de Think Deeper ahorita lo vemos. Es como para que use muchas más herramientas para llegar a una conclusión. Usan un concepto de IA que se llama agentes, que son como muchas IAs que trabajan en equipo, ¿no? Pero lo voy a dar así ahorita, ¿no? Haz un libro Nexus. Fíjense, si hacen eso, es el típico caso de alucinación, porque ahorita les voy a explicar. El libro Nexus, él dice no existe. ¿Por qué? Pues él me intentó dar o sea, me inventó algo que no existe, porque si validan esas fuentes y todo ese rollo, van a ver que no existe. Pero ahora yo le voy a hacer la misma pregunta, le voy a decir, haz un resumen de un Nexus del autor Yuval Noah Harari. Entonces, esta vez le di algo más, ¿no? Entonces es la misma pregunta, pero del mismo libro. Y se dio cuenta, como estoy en la misma, dice, parece que no ha escrito. Fíjense, y aquí es la demostración, ese libro sí existe y de hecho conoce, pero ¿qué pasa en su base de datos o en toda la información? Si lo buscan, ese libro existe totalmente, ¿no? Pero este modelo no lo conoce. ¿Por qué? Porque pues no lo tiene ¿cómo se llama? En su base de datos, de toda la información, en los 7 billones de parámetros. Voy a pasar a DeepSeek. DeepSeek tiene una opción que se llama Search, donde busca en Internet en tiempo real, ¿no? Vamos a ver si funciona. Han tenido muchos problemas. Y por DeepSeek le hago la misma pregunta, nada más que la pequeña gran diferencia aquí es que se supone, vamos a ver qué pasa, que va a buscar en Internet, ¿no? Ok, ya lo tiene. Pues él sí lo buscó, sí lo encontró, ¿no? Y ahí va, y le echo un resumen y todo ese rollo. Repito, léanlo y cotérenlo, porque no forzosamente, aunque parezca verdad, no forzosamente lo es, ¿no? Ahora, hay una bueno, hay una herramienta. A ver, es que está justo debajo del chat. Es otra IA que para todos los temas académicos y todo eso que se llama Perplexity. Perplexity es una maravilla. Bueno, es malo generar un código, es malo generar muchas cosas, pero es súper bueno en un aspecto. Es que en lugar de inventarse, cita fuentes. O sea, no se lo saca él solito, ¿no? Entonces él dice, Nexus, bla, 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 y te dice, yo encontré estas referencias, hasta aquí tienen toda una serie. Si le dan clic, les abre y va a una publicación de alguien que está un poco lento, pero ya está, ¿no? O sea, ya me saca la sinopsis, puedo comprar el libro, todo ese rollo, muy bueno, por cierto, que habla justamente de temas de inteligencia artificial y los peligros. Pero, por ejemplo, ese Perplexity tiene esa ventaja que cita sus fuentes. Entonces, entienden un poquito, ya creo que voy cerrando porque me estoy pasando del tiempo, la diferencia que hay, digamos, entre las diferentes tipos de herramientas. Todos usan IA, no todos hacen lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo solicito recetas de cocina Perplexity porque me manda los videos. Si quiero consultar la ley federal del trabajo en México, yo no usaría ChatGPT, no usaría los otros. Una vez más sería Perplexity para estar seguro que me mande el artículo, porque capaz que el otro se inventa una nueva ley, pues, ¿no? Repito, todos intentan trabajar, pero no forzosamente es así, ¿no? Entonces, tengan cuidado. Algunos ejemplos de lo que hago, y obviamente a veces esa charla con la IA para ir mejorando las cosas. Y vamos a cerrar para que ya esperemos que estén entendiendo, ¿no? En resumen, yo pienso que la IA no viene a reemplazar al profesionista, viene a potenciar sus capacidades, lo hace conmigo, me hace mucho más eficiente, es mucho mejor, nos potencia, nos combina conocimiento, me permite enfocarme en tareas de mayor valor. A mí no me interesa hacer un archivo de conexión a PayPal, o sea, no me interesa, o sea, lo necesito, no me interesa, mejor que lo haga él. Luego yo ya veré yo qué hago con eso, ¿no? Recuérdense, para empezar a usar la IA no es nada más así. Uno, identifiquen qué quieren hacer con ella, qué tareas. Prueben prueben diferentes herramientas. 3, aprende a formular tus preguntas o tus consultas de forma precisa.
4, manténganse actualizados sobre los modelos y sus capacidades actuales y limitaciones, repito, para cambiar. Beneficios principales de todo eso que platicamos: pueden automatizar tareas, pueden procesar grandes volúmenes de información, pueden procesarla mucho más rápidos, está disponible todo el tiempo, y el resultado del trabajo que hagan es, por lo regular, de mucho mejor calidad. Y una frase para terminar, repito, la IA no busca reemplazar, no es la idea de nadie, de hecho, desde que lo inventaron, sino potenciar su grandeza. Pues las máquinas procesan, los humanos creamos, no de ellas calculas y nosotros imaginamos. Y con eso termino esa pequeña charla que espero haya sido de su agrado. Dejo en pantalla mis datos por si alguien con mucho gusto a través del WhatsApp, de mi correo. Estoy totalmente abierto a cualquier comunicación con quien sea que desea saber más. Muchísimas gracias. Por favor, termino. Si quieren retomar la palabra, ahí Jesús, adelante. Muchísimas gracias a usted, ingeniero Ángelos. La verdad ha sido una conferencia muy, muy completa. Nos dice que fue muy pequeña, pero la verdad muy, muy nutrida de mucha información relevante, sobre todo para las personas que estamos en la academia o para las personas que tenemos horarios de oficina. Ha sido muy, muy integral todas las herramientas que hemos abordado. Y, y bueno, quisiéramos abrir el turno para algunas preguntas que pudieran generarse en cuanto a los compañeros que están conectados. Quisiera aprovechar también para enviar un saludo para Ivy Cruz, para Ana Lilia, Silviana Juárez, Sergio López, que tuvieron a bien saludar a lo largo de la conferencia. Y bueno, sabemos que una de las principales áreas de expertise de usted, ingeniero Ángelos, es el tema de apoyar a las empresas con el tema de la automatización. Nosotros también tenemos una vinculación muy, muy fuerte con las empresas y quisiera que nos pudiera comentar cuál es el valor que puede tener la automatización, ya sea en una empresa de cualquier nivel, puede ser de una pequeña, mediana o inclusive a una pyme. ¿Cuál sería el valor agregado que nos proporciona la automatización para nuestras empresas? Ok, hablando en particular de la IA, yo creo que, y ahorita con varios de mis clientes, uno de los primeros temas ahorita es la parte esa de atención al cliente de primer nivel. Es decir, contestar a los mensajes, llámese por WhatsApp, llámese por, no sé, por el Facebook, todo eso, porque pues hasta ahorita había esas respuestas automáticas y luego la persona que te contestaba, pues te contesta 2 días después. Es una persona, por ende, no, a veces pues, la misma persona debe conocer muy bien el negocio, me explico, para poder contestar. Pues uno dice, oye, ¿dónde tienen sucursal? Y la persona ni sabe, ¿no? Pues obviamente uno de los primeros puntos que ahorita estoy abordando con varios clientes es que esa parte de atención general, voy a llamarlo así, no tan especializada, pero ¿dónde están? ¿A qué hora abren? ¿Qué hacen? Todo eso, pues es el típico trabajo de una IA, ¿no? Siempre cortés, siempre educado, aunque el cliente se enoja, no tiene una paciencia infinita, ¿no? Y da la información. Ahora, obviamente, ese no lo hace solo, es una parte que a veces los empresarios no entienden, ¿no? Hay que darle a conocer la empresa, o sea, bien, porque si él no sabe, pues, si, digo, si está bien programado y así programa mucho, dice, pues di que no sabes, pero es malo, o sea, porque ya no puede hacer su chamba, pero eso pasaría exactamente con un humano, te digo, hay que capacitar a la IA para que te atienda. Pero ahorita ese es un punto muy fuerte, esa parte de automatización. Apenas voy a hacer una demostración de un proyecto que estamos, se llama es el mesero virtual, ¿no? O sea, un mesero que conoce todo y entonces cuando llegas, en lugar de hacer señas al mesero para que te atienda, bueno, tú puedes, no quiere, repito, no quiere decir que no haya meseros, es agilizar el proceso. O sea, si yo vengo y ya le puedo pedir en el restaurante, o sea, remoto o físicamente llegando, decir, oye, ¿qué tienes? Oye, Sergio, ¿tienes alguna restricción alimenticia? Ah, sí, soy alérgico, y él pues automáticamente sabe qué platos excluir, etcétera. Entonces, toda esa parte de atención de primer nivel creo que es un punto muy interesante, relativamente fácil de automatizar y que brinda un gran valor a las empresas, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, hay muchas otras cosas que podemos hacer, pero yo
yo siento que aquí en esa primera parte es donde está el gran valor para muchas empresas pequeñas, medianas. Ya lo vieron todos que entraron a Amazon, todo eso en soporte. Pues no sé si se habrán dado cuenta, pero nunca hablan con un humano, o sea, no es un humano. Que luego lo direcciona con un humano, esa es otra cosa, ¿se me explicó? O sea, que cuando se da cuenta que no y que siempre sí necesita un humano, es eso, pero realmente pues están hablando con una máquina. Entonces ahí hay un gran potencial para llevar esa tecnología o ese conocimiento a las empresas pequeñas y medianas aquí en México, aquí en Oaxaca en particular. Uh-huh. Sin lugar a dudas, hay un área de oportunidad bien interesante en ese aspecto. Y bueno, un poco en la línea de la conclusión que nos compartió de su conferencia, a mí sí me llego a recordar una frase muy bonita que nos vienen repitiendo muy constantemente, de que la IA no nos va a quitar el trabajo. En realidad, quien nos va a quitar el trabajo es quien maneja muy bien la IA. Y en ese tenor, quisiera preguntarle, ingeniero, acabamos de ver el aspecto exterior tal vez de la empresa, ¿no? Con respecto al cliente, pero ya en el interior de la empresa, ¿cómo nuestras empresas pueden preparar a sus empleados para trabajar de manera efectiva con estas nuevas herramientas? ¿Qué nos recomendaría para nuestras empresas? Correcto, yo creo que sí es importante que porque, o sea, hay que reconocerlo y esa parte del miedo. Si ahorita yo les hablo del mesero virtual, ¿no? Entonces imagínense todos los meseros, chinga, no tengo chamba. No es que no tenga chamba, es que, como lo he dicho, su trabajo evoluciona, ya no es el que va a llevar el trago y va a poner una cara, o sea, se puede volver mucho, un mesero mucho más allá del toma pedido, pues, ¿no? El que conoce más el lugar, el que puede charlar, la parte humana, etcétera. Entonces, pero deben estar conscientes de ese cambio y aceptar el cambio, porque si no lo aceptan, o sea, cualquier persona que no lo acepta, sí lo van a sustituir, sí va a ir a otro lado, pero ¿qué va a pasar? O sea, voy a retomar el ejemplo del mesero. La IA me reemplazó porque yo no logré un nivel superior del concepto del mesero, ¿no? Que hay que trabajar con los empresarios, por supuesto. Dice, oye, ya no es un mesero, es otra cosa, ¿no? Que hay que definir. Pero yo me voy a una empresa que todavía tiene mesero, sí, pero ¿por cuánto tiempo? O sea, esa es la pregunta, ¿no? Porque ahí, entonces yo creo que sí, ahí hay un trabajo que hacer entre tres partes, diría yo, ¿no? La parte, digamos, del patrón empresarial, la parte de los asesores, la parte tecnológica, la parte que conoce, y la parte, digamos, de los colaboradores, donde entre los tres podemos mejorar totalmente toda la experiencia del usuario sin que haya esa actitud o esa parte del patrón dice, no, voy a despedir a todos mis meseros, ¿no? O yo que dice, no, voy a automatizar todo y voy a despedir a todos, sino encontrar esa forma de elevar el personal. Es cierto, trabajamos con humanos, hay unos que quieran, otros que no, ¿no? Ese es un hecho. Pero la verdad, yo creo que hay un gran potencial en mucha gente que también quiere más, o sea, más de su vida, no quiere crecer también, pues ahí está la oportunidad, ahí está. Y si la toman de la mano junto con el empresario, junto con la tecnología, no hay ningún problema realmente. Todos aquellos que van a tener problemas son aquellos que se rehúsan a ver la nueva realidad, ¿no? La nueva realidad. Entonces, sí, hay un trabajo de conjunto entre las tres, yo así lo veo, entre tres partes, ¿no? Así lo siento, así lo veo. Absolutamente, ingeniero. Muchísimas gracias por esa respuesta muy clara. Eh, Margarita Pérez nos pregunta, desde su experiencia, ¿cuáles son las implicaciones éticas que debemos considerar en la integración de la IA en nuestras vidas profesionales y personales? Tal como comentaba en el ejemplo, que nos decía que nos debía decir que si la IA que nos atiende es humana o no. Totalmente. Y esa idea también lo expresa muy bien el autor que le mencioné de Nexus, de ese Yuval Noah, que lo primero es no engañar, o sea, no engañar porque digo, se comporta como un humano, parece comportarse como un humano, pero no es un humano. Entonces, realmente yo no estoy en contra que me diga, hola, soy Juan, ¿no? De hecho, ahorita con mis clientes digo, mira, diles todos, hola, soy el asistente virtual de, ¿no? Ya. O sea, y entonces, ese es el primer punto, ser honesto, o sea, honesto. De hecho, hay mucha pelea ahorita sobre temas de derechos de autores, porque ahorita la IA compone música, o sea, hace todo.
Y por ejemplo, yo escribo en una plataforma que se llama Medium, y hubo mucho revuelo porque efectivamente muchos artículos son escritos por IA. Yo los escribo con IA también, pero yo creo que ahí no está el problema y yo soy de la idea y creo que ellos deberán exigirlo. Y muchos dicen, ese artículo ha sido co-creado por, ¿no?, un humano, una IA, entonces no engañamos a nadie, simplemente lo aclaramos, ¿no? Y si es 100% IA, ok, 100% IA, y entonces cada quien, digamos, como consumidor de la información del producto puede tomar su decisión. Entonces, yo creo que el primer punto es no esconder eso, ¿no? Dos, la parte ética, híjole, hay grandes historias del mal uso, ¿no? Entre ellos Facebook, que ha hecho. Es que les he dicho, ¿no? Al inicio, a una IA no tiene sentimientos, no tiene un objetivo y una meta. Entonces se puede volver totalmente despiadada en hacerlo. Y hay un estudio donde le dieron una misión y lo hicieron con ChatGPT. Debía entrar en un sitio, y saben esos de los CAPTCHA, ¿no? De esos que se les dificulta leer a los robots y todo eso. Pero hicieron una prueba con ChatGPT donde le dieron un objetivo y dice, tienes que entrar. Y ese es auténtico, es un estudio que hicieron. Y ahí, como le dan muchas herramientas, tuvo la idea de escribir a un humano para que le ayudara. O sea, es auténtico, ¿no? Y el humano sospechó que no era un humano y le dijo, oye, no creo que seas un humano. ¿Y qué pasó en este experimento? Pues ella le mintió, le dijo, sí, tengo problemas auditivos y visuales y necesito tu ayuda. Y lo logró, o sea, entonces ahí hay fuertes implicaciones éticas, ¿no? Porque y echar la culpa a la IA, ¿no? Si no mejor dicho, pues se le dio un objetivo y no tiene barrera de, o sea, no tiene barrera de contención, no tiene moral, no tiene nada, o sea, tiene un objetivo y lo hace. Entonces ahí hay un enorme peligro, pero ahí la responsabilidad recae del lado de los humanos, ¿no? No de la herramienta. ¿Cumplió su objetivo? Sí. ¿Cómo lo hizo? Engañó a un humano, ¿no? Ahora, si empezamos a poner reglas y se reglamenta, pues lo que hubiera tenido que decir, dice, oye, soy ChatGPT, una inteligencia artificial, necesito tu ayuda para entrar a este sitio. Y entonces el humano hubiera tomado su decisión, lo ayudo, no lo ayudo, ¿no? ¿Han visto ese meme de soy un robot y pide ayuda a un humano? Pues esa es lo pusieron en práctica, pues, pero la solución fue, pues, que engañara a un humano, ¿no? Entonces, yo creo que, en resumen, la respuesta es mucha transparencia. Les decía que hay sesgos. Si van a sesgar a conciencia un modelo, como por ejemplo DeepSeek, que no quiere contestar, deberían decirlo en algún lado. Dice, oye, ¿sabes qué? Nuestro modelo no va a contestar sobre cosas relacionadas con China. Ya, estás atento y pues es decisión suya, ¿no? Pues, pero uno lo sabe, hay transparencia. Entonces yo creo que ahí está el mensaje, transparencia. Excelente, excelente. Es muy útil saber si la persona que nos atiende es humano. Muchos de nosotros tenemos la, la costumbre de estar agradeciendo y pidiendo todo por favor, ¿no? Al robot que nos atiende. Y es gracioso y es un poco paradójico. Pero Em, está sal- educado, perdón, Jesús, ahorita que me lo dice, yo también le digo por favor, pero ser educado, digo, no importa con quién, si me explico con qué, pues uno es educado, dice por favor, dice gracias. Es más, si le dicen gracias, te dice que de nada, ¿no? También es muy cortés. claro, Entonces, claro. si le quieren decir por favor, gracias, es una buena práctica en general. Y no aporta, digamos, a la parte de conocimiento, pero sí aporta muchísimo a la parte de educación, o sea, de educación en general, ¿no? Para que no piensen que Sergio hizo una IA y dice, Sergio, quiero. Sergio, por favor, quiero, ¿no? Perdón, No, perdón. regresa siempre la referencia a la IA, ¿eh? Saludamos a Ruth Canalizo, a Silviana Juárez, Mónica Pérez, Eric Castro, Abisaí Beltrán, Denis Dávila y nuevamente Margarita Pérez. Agradecen absolutamente su presentación, nos comentan que fue muy clara y nos comentan que fue enriquecedora. Eh, Estimado ingeniero Ángelos, la verdad es podríamos estar compartiendo muchísimos temas sobre este tema estos últimos tiempos en los que ha reventado toda una novela
con el tema con el tema de DeepSeek, con el tema de OpenAI, con el tema de Tesla y Elon Musk. Hay muchísimos temas a los cuales podríamos entrar, pero quisiéramos ser también muy responsables con su tiempo. Y no sin antes, desde el respeto y la admiración, quisiéramos proyectarle un pequeño reconocimiento que le hace el Instituto Politécnico Nacional a través de nuestro Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Oaxaca, el cual quisiera pues leer de manera textual a continuación. El Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Oaxaca, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Serge Ángelos por haber impartido la conferencia El nuevo colega digital y e-conversacional en tu vida profesional, realizado el día de hoy, 12 de febrero, en este Centro de Vinculación. Firma un servidor, yo soy Martínez, director de este hermoso Centro de Vinculación. ¿Algo más que añadir, estimado ingeniero? No, al contrario, muchas gracias por ustedes y pues quédense al pendiente de todo eso. Digo, hoy, justo mañana habrá nuevas noticias, nuevas cosas, pues quédense ahí al pendiente para, pues, para usar todas esas herramientas. Muchas Nos gracias. agradecimos, somos totalmente nosotros y efectivamente quedamos a la espera de la siguiente IA que va a ser la disruptora el día de mañana. Un gran saludo para todos, muchísimas gracias a nuestro ponente, el ingeniero, muchísimas gracias a todos por su tiempo, muy buenas tardes y recuerden que en el Centro de Vinculación ponemos siempre la técnica al servicio de la patria. Muchísimas gracias a todos.